Hey, welcome to English Star. Um, I am ready to begin. Or let's get started. I used to hear that all the time. Um, um, it's time for quiz. Yeah, I think I need to explain this in Spanish. Bien, vamos a hablar español. Em, Porque ahora es tiempo de quiz, ¿cierto? Como desafíos que hacemos para ver, para medirnos, ¿no? Cómo estamos, en qué situación hemos avanzado, si hemos progresado o no hemos progresado. Y uno puede decir, oh, ok, voy a, voy a ver cómo, voy a medir mi, mi cantidad de avance que tengo al seguir estas instrucciones, ¿no? Esta asesoría de inglés que tengo a través de este canal. Y para eso he hecho cinco, ¿cierto? En este caso no puedo contar mucho, ya que evidentemente no puedo dar la respuesta. Hay algo que hay que hacer ahí, ¿no? Que está en inglés, ¿cierto? ¿Cierto? Por lo tanto, una vez que sepan lo que dice en inglés, tienen que proceder a realizar lo siguiente. Lo que sí puedo decir es que em, tal vez hay partes en las cuales uno no haya explicado bien o que, o que haya algo que podría originar una duda, que es a veces cuando uno tiene eh, un orden en las cosas que uno va a hacer cuando se trata de escribir algo a otra persona. O simplemente escribir, a lo mejor, no sé, escribir algún mensaje, escribir algún pensamiento, alguna vivencia, etcétera, etcétera. Pero uno la quiere hacer, obviamente, en el idioma que está estudiando. Por lo tanto, debe tener la preparación suficiente para poder decir lo que yo quiero decir, por ejemplo, y lo que yo quiero decir es esto, y lo voy a hacer en inglés de acuerdo a lo que he aprendido. Y evidentemente que el inglés tiene una metodología y el español tiene otra. Si es que se puede llamar metodología en caso de en inglés, cuando a veces existen ciertas maneras diferentes de aprender un idioma, de, en este caso analizarlo, ¿no? Porque eh, algunos pueden tener sus ventajas y otros sus desventajas. Pero en general, si vamos a hablar del idioma mundial, es decir, de todos los idiomas del mundo, por ejemplo, francés, alemán, inglés, español, japonés, eh, no se me ocurren más, pero son muchísimos más. Todos tienen sus maneras diferentes de eh, ser enseñados y a la vez de usados en los lugares de origen, ¿no? Por lo tanto, van a tener sus propias maneras de hablar, como por ejemplo el español es muy característico, digo, perdón, el francés es muy característico su manera de pronunciarse, ¿no? Es très, très différent, très différent. Um, yo, we parlez français. Comme allez-vous? Um, es como que uno tiene que colocar la forma de nuestro paladar, de nuestras cuerdas vocales diferentes a otros idiomas. Eh, por lo tanto, la entonación, eh, eh, por ejemplo, el italiano, ¿no? El italiano es como más bullicioso, por decirlo así, más como, entre comillas, alegre, ¿no? Son muy buenos para hablar, eso no hay ninguna duda. Creo que es el país europeo que más habla
que eh, da opinión y le gusta la conversación eterna, cosa que se diferencia de los otros idiomas que son más como tranquilos en el sentido de que se dice lo justo y preciso. En este caso, como bien habíamos dicho, tenemos ahí el caso de lo sabía, la número 2. Evidentemente que tenemos ahí, y esto sí ya lo hemos visto, es en español, un pronombre personal átono. Por lo tanto, yo creo que sí van a saber muy bien cómo reemplazarlo, ¿cierto? Y no van a tener problemas para completar esa situación. La número 3 también vemos que está con, eh, con su manera de decirse en español, ¿no? Que es muy importante el verbo, ¿cierto? Y la forma o la posición en la que está, ¿no? Y para descubrir ciertos detalles en los cuales nos pueden servir para poder hacer una buena traducción. Lo mismo pasa con el número 4, que en este caso, ¿cierto? Es un pronombre átono reflexivo, ya lo tenemos claro. Por lo tanto, no sería muy difícil hacer la traducción. En este caso, la número 5 es la más como sencilla y que se puede, que tiene prácticamente las partes que son muy esenciales a veces cuando uno va a escribir algo. Por lo tanto, no creo que haya mucho problema. Es algo sencillo, son solamente cinco y es para no asustarse tampoco. Es un juego, ¿no? Es un entretenimiento para uno ver a ver qué voy a hacer el desafío de querer medir mis capacidades lingüísticas en el idioma inglés. Por lo tanto, es algo que uno a veces lo puede realizar con mucho entusiasmo. Em, Después de realizar en este caso, el quiz, ¿cierto? Tengo aquí unas diferencias entre los pronombres personales, bien digo, y los adjetivos posesivos. Todavía no aparece en la pantalla. En cualquier momento va a aparecer. Y es que, por ejemplo, todos ya conocemos, ¿cierto? Los pronombres personales en inglés, ¿cierto? Ahí aparecieron. Son I, ¿cierto? You, he, she, it, we, you, they. En este caso, los subject pronouns, los pronombres personales, eh, um, tienen su definición, ¿cierto? Cuando yo quiero hablar de mí, voy a comenzar con I, ¿cierto? Eh, Cuando yo quiero hablar de una segunda persona, voy a hablar de you. O puede ser, acuérdense que el you tiene una manera formal y una manera informal. Cuando yo le hablo a un amigo, cuando yo le hablo a una autoridad. Por lo tanto, es el mismo pronombre que se va a utilizar. Cuando queremos hablar de una tercera persona que no está presente, va a ser he, ¿cierto? El género masculino, y she, género femenino. Y el caso en este caso el neutro, ¿no? Que cuando se habla de cosas, ¿cierto? De hechos, de situaciones, de un animal, ¿cierto? También puede ser. Es tremendamente importante este sujeto este subject, ¿no? Para el habla inglés. Eh, Jamás se va a utilizar en humanos, solamente para situaciones, hechos o cosas eh, que ocurran. Y es evidentemente que está en singular.
cuando se habla de una cosa, de un hecho, de un animal o una situación así. Luego vienen los plurales, ¿no? El plural we, primera persona we, ¿cierto? Luego viene el plural segunda persona you. En este caso sería ustedes, ¿verdad? Y en este caso el último they, que es el tercera persona plural, que está referido a ellos y ellas. Entonces tenemos el yo, tú, usted, él, ella, la cosa o eso, ahí tendrían todos los singulares, y los plurales nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas. Si nosotros quisiéramos hablar de estos personajes que acabo de nombrar, de estos pronombres personales, generalmente poseen cosas. En general, no todo el mundo posee cosas. Por ejemplo, ah, podemos hablar de características físicas, no sé, el color de ojos, el color de pelo, el color de la piel, o, o podemos hablar de características de personalidad, ¿no? Personas alegres, personas más tranquilas, personas que les gusta la aventura, etcétera, etcétera. Pero son situaciones o hechos en los cuales son los únicos dueños ellos de su personalidad o de sus características físicas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mis ojos café. Um, my eyes are brown. Eh, esa oración, ¿no? My eyes are brown. Mis ojos son café. Entonces, en este caso, voy a referirme a algo que yo poseo, que son mis ojos, ¿no? Y, por lo tanto, yo voy a utilizar un adjetivo posesivo, my, la M y la Y, ¿cierto? Y con esa pronunciación, my, para referirme a algo que yo poseo. Y un ejemplo, por dar algo, my brother, mi hermano, lives in Paris. My brother lives in Paris. Mi hermano vive en París. Son ejemplos, ¿no?, que estoy dando. El caso de la your, ¿cierto? Con R al final, ¿cierto? Your. Por ejemplo, puedo decir, your car is ready. En este caso, tu auto está listo. Si es que yo tengo confianza con la persona y quiero que esta persona sepa que ya el automóvil, el coche, ya está listo para ser usado, ya está con su control, ¿cierto?, de millas o de kilómetros realizado. O también puedo referirme a your car is ready, su auto está listo. Por lo tanto, las traducciones de your puede ser tú o su. El caso de his, por ejemplo, his father lives in London. Su padre vive en Londres. His sería traducido como su. El caso de ella, por ejemplo, puedo decir her name is Becky. Su nombre es Becky. En este caso se traduce como su. En el siguiente sería its, que es el neutro, ¿cierto? En este caso sería el adjetivo posesivo neutro. Sería, por ejemplo, a car is no good without its wheel. Un coche o un auto no es bueno sin sus ruedas, por lo tanto puede ser traducido como su o sus. El caso de our se puede ser traducido como nuestro o nuestra. En este sentido, puedo decir, our sister is a math teacher. Nuestra hermana es una profesora de matemáticas. Y en este caso de la segunda persona plural, your students are in the lab. Sus estudiantes están en el laboratorio. Y en el caso de their, por ejemplo, puedo decir que their names are Clara and Susie. Sus nombres son Clara and Susie. Muy bien, muchas gracias por ver los videos. No se olviden de estudiar y nos vemos pronto. Bye bye.